Mi marido me abofeteó delante de su madre. Pensé que lo defendería, como siempre. Pero su reacción lo cambió todo. Durante 4 años, viví pisando cristales con Marco Herrera. El abuso siempre ocurría a puerta cerrada. Un empujón cuando la comida estaba fría. Un insulto si no estaba de acuerdo con él. Después, siempre llegaban las disculpas y las promesas de que no volvería a pasar. Ese fin de semana, su madre, Isabel, vino de visita. Me esforcé tanto por ser la esposa ideal. Isabel Morales era todo lo que yo no era. Elegante, educada, perfecta. Desde el principio me hizo sentir inferior. Con una mirada, podía hacerme sentir como una mancha en sus muebles caros. El desastre ocurrió por una tontería. Puse la mesa para el almuerzo con la vajilla equivocada. La porcelana de su abuela. Era carísima, una reliquia familiar. La cara de Marco se puso roja de ira. Su voz sonó baja y amenazante. ¿Pero qué diablos te pasa?, siseó. Te dije específicamente que estos platos eran para la cena. Mis manos temblaban mientras intentaba recogerlos. Lo siento, susurré. Los cambiaré ahora mismo. Su madre estaba sentada justo allí, bebiendo su té, sin inmutarse. Su presencia, pensé, lo detendría. Creí que no se atrevería a mostrar su verdadera cara delante de ella. Nunca me había equivocado tanto en mi vida. Marco me agarró la muñeca con una fuerza brutal. Nunca escuchas, ¿verdad?, dijo, apretando más. ¿Eres demasiado estúpida para seguir instrucciones simples? Por favor, me estás haciendo daño, supliqué, mirando a Isabel. Ella no movió ni un músculo. Siguió observando, como si viera una película. Y entonces lo hizo. Allí mismo, en su impecable comedor, me abofeteó. Sonó tan fuerte que mis oídos zumbaron y sentí el sabor de la sangre. Caí hacia atrás, golpeándome contra un mueble antiguo. Me quedé allí, en shock, esperando su reacción. Esperaba que me culpara a mí por avergonzar a su hijo. En lugar de eso, Isabel dejó lentamente su taza de té sobre la mesa. El sonido retumbó en el silencio absoluto. Me miró fijamente a mí, y luego a su hijo. Y con una voz fría como el acero, que nunca antes le había oído, preguntó: Marco, ¿qué acabas de hacer? Durante 4 años, mi vida con Iván Castellanos fue una obra de teatro perfectamente ensayada para el público, y una película de terror a puerta cerrada. 4 años de caminar sobre cristales rotos, tratando de ser la esposa intachable que su madre, Victoria Montenegro, esperaba. Yo sabía que su visita no era un gesto de cordialidad, sino una inspección. Y yo, como siempre, no estaba a la altura. Para ella, yo era un error en el linaje perfecto de los castellanos, una pieza que desentonaba en su lujosa colección. Me pasé 2 días preparando la cena, limpiando una casa que ya brillaba y escogiendo un vestido carísimo que me hacía sentir como una impostora. Todo para recibir su aprobación, o al menos para evitar su desprecio habitual. Pero desde que Victoria cruzó el umbral, su mirada fría me desnudó, recordándome que para ella, yo siempre sería la chica vulgar que había engañado a su hijo para entrar en su familia. La cena fue una tortura silenciosa. Ella comentaba la calidad de la vajilla, ignorando la comida que yo había preparado con tanto esmero. Iván, mi marido, permanecía impasible, concediéndole la razón a su madre con cada gesto, con cada silencio cómplice. Cada interacción se sentía como una prueba que yo estaba suspendida. Cada conversación, un doloroso recordatorio de mis insuficiencias. Me sentía pequeña, insignificante, un borrón en su mundo impecable. Estaba tan aterrada de su juicio que mis manos temblaban al servir la mesa. Y ese temblor fue el principio del fin. Al intentar llenar su copa de vino, mis dedos, agarrotados por el pánico, resbalaron en la botella de cristal. El líquido rojo se derramó sobre el mantel de lino blanco, una mancha escandalosa y brillante que se expandió como una herida abierta en medio de toda aquella perfección. El silencio que cayó sobre la mesa fue denso, pesado, casi sólido.
¿Alguna vez has sentido ese frío paralizante en el estómago? Ese instante en que sabes que todo está a punto de desmoronarse y lo único que puedes hacer es esperar el impacto. Victoria suspiró, un sonido agudo y cargado de desprecio, como si mi torpeza fuera la ofensa más grande que había presenciado. Era de esperar, murmuró, apartando su plato con asco. Me preparé para las lágrimas de humillación, para una nueva cicatriz en mi autoestima. Pero no fue su reacción la que me heló la sangre, fue la de Iván. No gritó, no la defendió. Simplemente se giró hacia mí, y mientras su madre fingía limpiar una mancha invisible en su vestido, él me sonrió. Fue una sonrisa lenta, vacía, una promesa aterradora que no llegó a sus ojos. En ese gesto vi reflejada toda la rabia que había estado conteniendo durante la cena. Y entonces supe que la humillación pública frente a su madre era solo el aperitivo. El verdadero castigo, el que él disfrutaba infligir, llegaría mucho más tarde, cuando las puertas se cerraran y nos quedáramos completamente solos. Me abofeteó delante de su madre. Isabel, su madre, había venido a comer, y yo solo quería que todo fuera perfecto, que viera lo felices que éramos. Pensé que si usaba la porcelana de su abuela, la que guardaba como un tesoro, sería un gesto bonito. Un error estúpido, lo sé, pero quería impresionarla. Cuando Mateo vio los platos en la mesa, su rostro se transformó. La ira nubló su mirada de una forma que yo conocía demasiado bien, pero que nunca había visto frente a alguien más. Se acercó a mí, lento, deliberado. Me agarró la muñeca con tanta fuerza que sentí que los huesos iban a crujir. Se inclinó y siseó tan bajo que solo yo pude oírlo. Eres demasiado estúpida para seguir una simple instrucción. Mi corazón se hundió. Miré de reojo a Isabel, sentada a la mesa. Esperaba que la presencia de ella lo detuviera, que no se atreviera a mostrar su verdadera cara frente a la mujer cuya opinión era la más importante del mundo para él. Pero lo hizo. Su mano abierta impactó contra mi mejilla con un sonido seco y horrible. El golpe fue tan fuerte que me hizo tambalear hacia atrás y al instante sentí el sabor metálico de la sangre en mi boca. El mundo se quedó en silencio. Un silencio total, denso, pesado. Me quedé paralizada, con la mejilla ardiendo, esperando que ella se levantara, que empezara a gritar, a mí, que lo defendiera a él, que dijera que yo lo había provocado. Jamás en mi vida me había equivocado tanto. Ella no se movió. Simplemente nos observó. ¿Alguna vez has mirado a alguien esperando ayuda y solo has encontrado un vacío? Ese silencio que grita más fuerte que cualquier palabra. El zumbido en mis oídos era lo único que escuchaba. Mis ojos estaban fijos en Isabel, esperando la explosión, la justificación, cualquier cosa. Y entonces, en medio de ese silencio ensordecedor, se oyó un tintineo delicado. Con una calma que me heló la sangre, Isabel dejó su taza de té sobre el platillo. No hubo un solo temblor en su mano. Levantó la vista. Sus ojos se clavaron primero en Mateo y luego en mí. Y entonces su voz, fría como el acero, cortó el aire. En su voz no había sorpresa ni horror. Había un poder absoluto que hizo que mi marido se quedara helado en el sitio. Mi suegra, Victoria, ni siquiera me miró a mí. Sus ojos se clavaron en su hijo, que todavía respiraba con dificultad después de haberme arrojado al suelo. Pronunció su nombre completo, y cada palabra fue como un golpe de martillo en el silencio de la habitación. Mateo Vargas, ¿qué acabas de hacer? Su tono gélido lo paralizó por completo. Toda su furia, toda su arrogancia, se desvaneció en un instante. Él la miró no como un hombre, sino como un niño a punto de ser castigado. Siéntate, le ordenó ella, señalando el sofá con un gesto imperioso. Y él obedeció. Se sentó en el borde del sofá como un niño regañado, con la cabeza gacha y las manos temblando sobre las rodillas. La mujer que yo siempre había considerado mi enemiga, la matriarca de hielo que me despreciaba, acababa de desarmar a mi monstruo con una sola frase. Solo entonces se giró hacia mí.
Sus pasos eran lentos, medidos, mientras se acercaba al lugar donde yo seguía en el suelo, temblando. Por un momento, pensé que ella iba a terminar lo que Mateo había empezado, que me diría que me lo merecía. Pero no lo hizo. Con una delicadeza que nunca le habría atribuido, se arrodilló y apartó el pelo de mi cara. Sus dedos fríos rozaron mi mejilla hinchada y me estremecí, no de miedo, sino de pura confusión. ¿Has sentido alguna vez cómo un silencio puede gritar más fuerte que cualquier palabra? En ese momento, el mundo entero se había quedado mudo, excepto por el latido de mi corazón en mis oídos. Victoria me miró directamente a los ojos y supe que no había escapatoria. ¿Cuánto tiempo lleva mi hijo pegándote?, preguntó, y su voz no admitía réplicas. Abrí la boca para negarlo, para inventar una excusa como siempre hacía, pero ella me interrumpió antes de que pudiera decir una palabra. No me mientas. Su voz se suavizó, pero se volvió aún más afilada, cortando todas mis defensas. Te he estado observando durante 4 años. Sé cómo es el terror en la cara de una mujer. Sé lo que significan las sonrisas forzadas y los sobresaltos ante cualquier ruido fuerte. De repente, todo cobró un sentido terrible y extraño. Cada mirada fría, cada comentario sarcástico de Victoria a lo largo de los años, no era odio hacia mí. Era algo más, algo que yo no entendía. Se apartó de mí y volvió a mirar a su hijo, que seguía temblando en el sofá. Lo que dijo a continuación no fue solo una acusación. Fue la revelación de un secreto que su familia había guardado durante años. Estaba llorando en su sofá, hecha un mar de lágrimas, esperando que sacara un pañuelo de su bolso para secarme la cara. Pero Isabel no sacó un pañuelo. De su elegante bolso de cuero, extrajo una carpeta gruesa y abultada, reventada de papeles. Una carpeta que contenía las pruebas de mis 4 años de silencio. La abrió sobre la impecable mesa de café y mi mundo, que ya se estaba desmoronando, se detuvo por completo. Dentro no había simples documentos. Había fotos de mis moratones, tomadas a escondidas después de que él se fuera a trabajar. Había grabaciones de audio de nuestras peores peleas, esas que yo intentaba borrar de mi mente al día siguiente. Incluso había fotos borrosas, tomadas a través de la ventana de nuestra propia casa, que documentaban su violencia desde fuera. Me quedé sin aliento al darme cuenta de que Isabel había contratado a un detective privado hacía 3 años. Hojeé las páginas con manos temblorosas. Informes médicos de mis visitas a urgencias por caídas accidentales, extractos bancarios que probaban cómo controlaba cada céntimo que gastaba. Era la crónica detallada y organizada de mi infierno personal. Mateo, que hasta ese momento me observaba con un desprecio helado, se quedó pálido. ¿Qué demonios es esto?, siseó, señalando la carpeta con el dedo. La razón por la que mi hijo no volverá a ponerle una mano encima a su mujer, respondió Isabel con una calma que daba más miedo que cualquier grito. Mateo soltó una risa amarga, una risa que me heló la sangre. Ella siempre será mi mujer. De hecho, dijo Isabel, y en sus labios se dibujó una sonrisa depredadora. Está a punto de convertirse en tu exmujer. Esa fue la chispa que lo incendió todo. Se abalanzó sobre la mesa como un animal, con los ojos inyectados en sangre, para arrebatarle la carpeta. Pero Isabel, esa mujer de 60 años que siempre parecía tan frágil y delicada, se movió con una agilidad que jamás le habría atribuido. Esquivó su embestida con la gracia de una bailarina y en un movimiento fluido y brutal, le clavó la rodilla con fuerza en la entrepierna. Mateo se derrumbó en el suelo, ahogando un grito de dolor, retorciéndose sobre la alfombra persa. Mientras él luchaba por respirar, ella sacó su móvil del bolso y con una tranquilidad pasmosa, marcó el número de la policía. La policía llegó y se lo llevó. Todo sucedió muy rápido, como una escena de película mal doblada y real. De repente, la casa quedó en un silencio absoluto. Un silencio perfecto en su salón perfecto.
¿Alguna vez has sentido que el mundo se acelera y se detiene al mismo tiempo? Esa sensación de irrealidad, cuando no sabes si gritar, llorar o simplemente respirar. Yo seguía sentada en el mismo sitio, con la carpeta abierta frente a mí. Mi cabeza era un torbellino de preguntas sin respuesta y emociones contradictorias. Finalmente, la miré. La miré de verdad, quizá por primera vez en todos estos años. ¿Por qué ahora?, le pregunté con un hilo de voz. Si lo sabías todo, ¿por qué no me ayudaste antes? Isabel no respondió con palabras. Se levantó, caminó con paso sereno hacia una vieja cómoda de madera oscura y sacó un pequeño y antiguo joyero. La respuesta, me dijo con la mirada, estaba ahí dentro. Mi suegra no me salvó por compasión. La moví a un juramento que hizo hace 42 años en la tumba de su hermana. Esa noche, mientras yo todavía temblaba, Elvira se sentó a mi lado, en silencio. Abrió un viejo cajón de madera y sacó una fotografía descolorida por el tiempo. En la foto, una mujer joven sonreía, con unos ojos que brillaban de vida. «Hello». Esta era Isadora, mi hermana pequeña, susurró Elvira, y su voz, siempre tan dura, se quebró por primera vez. Me contó que Isadora era alegre, confiada, y estaba perdidamente enamorada de su marido. Un hombre encantador en público y un monstruo en privado. Una noche, él la mató a golpes mientras sus dos hijos pequeños dormían en sus habitaciones, al otro lado del pasillo. Nadie hizo nada. Todos ignoraron las señales. De pie, frente a la tierra fresca de su tumba, Elvira juró que nunca más permitiría que otra mujer de su familia sufriera lo mismo. Juró que ella no volvería a mirar hacia otro lado. Y entonces, me miró a los ojos, y su confesión me dejó sin aliento. Todos esos años de críticas, de humillaciones, de hacerme sentir que nunca era suficiente, no eran por odio. Esperaba que te fueras, admitió con una franqueza brutal. Quería que te cansaras de mí, de Julián, de todo, y lo abandonaras por tu propio pie. Recé para que fueras más fuerte que Isadora. Pero cuando se dio cuenta de que no me iría, supo que yo era, en sus propias palabras, demasiado leal y estaba demasiado llena de esperanza. Fue entonces cuando su plan cambió drásticamente. En secreto, empezó a reunir pruebas contra su propio hijo. Durante años, cada visita, cada llamada, cada palabra cruel era una tapadera. Mientras me atacaba de frente, por la espalda estaba construyendo un caso para destruirlo. Coleccionó informes médicos que yo le había ocultado, grabó conversaciones, guardó copias de mensajes amenazantes. Creó un expediente metódico y aterrador de los abusos de Julián. No sé si alguna vez les ha pasado algo así. Ese momento en que entiendes que todo lo que creías saber sobre alguien era una mentira, una fachada para proteger una verdad mucho más profunda. Necesitaba estar absolutamente segura, me dijo, con la voz firme de nuevo. Solo tenemos una oportunidad para condenarlo y meterlo en la cárcel, donde ya no pueda hacerte daño. Si hubiera actuado antes, sin pruebas contundentes, él solo se habría vuelto más cuidadoso y más peligroso. Con Elvira como mi inesperada aliada y esa carpeta llena de pruebas irrefutables, el proceso judicial comenzó. Julián, por supuesto, contrató a los abogados más caros y despiadados de la ciudad. Su estrategia era clara: pintarme como una loca, un monstruo, una esposa vengativa que mentía para quedarse con todo. El juicio se convirtió en una guerra psicológica. Cada día en el tribunal era una tortura, viendo cómo intentaban destrozar mi credibilidad. Pero lo que Julián no sabía, lo que sus carísimos abogados no podían prever, era que su madre tenía un último as bajo la manga para destruirlo. En el tribunal, los abogados de Mateo dibujaban un retrato de mí como una intrigante calculadora y mentirosa. Me acusaban de querer arruinarlo por pura codicia, de inventar historias para quedarme con su fortuna. Escuchaba sus palabras y sentía cómo el aire se volvía denso, casi irrespirable. La sala del juzgado era un escenario, y yo era la villana en la obra que ellos habían escrito. El juicio se alargó durante 10 interminables meses, una auténtica tortura.
Cada día era un nuevo interrogatorio, una nueva humillación pública. Pero yo no estaba sola en esta batalla. Su propia madre, Diana, la mujer que lo trajo al mundo, sabía perfectamente de lo que él era capaz. Fue ella quien contrató a Sofía Ramos, la mejor abogada en casos de violencia doméstica de todo el país. Decían de Sofía que era un tiburón con alma, una estratega brillante que nunca había perdido un caso. Verla en acción era como observar a una maestra de ajedrez. Siempre iba 3 movimientos por delante. Sabía exactamente cuándo presionar y cuándo esperar. El momento decisivo llegó un día gris de otoño, cuando la defensa de Mateo se sentía más segura que nunca. Sofía se levantó, con una calma que helaba la sangre, y le pidió permiso al juez para presentar una última prueba. Entonces, durante una sesión especialmente traumática, Sofía reprodujo la grabación. La voz de Mateo, tranquila, fría y sin inflexiones, llenó un silencio sepulcral en la sala. El audio era de una de nuestras últimas peleas, grabado a escondidas por Diana. En la cinta, él me amenazaba con casarme y matarme si alguna vez intentaba dejarlo. Te encontraré donde sea que te escondas, decía con una serenidad aterradora, y desearás no haber nacido. Su voz era clara e inconfundible. Vi cómo la cara del juez se ponía blanca como el papel. Los abogados de Mateo se quedaron mudos, con la boca abierta, derrotados. Él mismo, en el banquillo, parecía un fantasma. Ya no había nada que decir, ninguna mentira que pudiera tapar esa verdad desnuda y brutal. La balanza de la justicia, por fin, se inclinó a mi favor. Al final, Mateo fue condenado a 6 años de prisión. El juez me concedió la casa, una pensión considerable, y lo más importante, una orden de alejamiento vitalicia. Cuando escuché el veredicto, no grité ni lloré. Simplemente sentí cómo un peso invisible que llevaba años aplastándome se desvanecía. Ganar se sintió extraño. Después de tanto ruido, el silencio era ensordecedor. ¿Alguna vez has sentido ese vacío justo después de conseguir lo que tanto deseabas? Esa calma extraña que no sabes si es paz o simplemente el eco de la tormenta. Yo era libre, pero no estaba a salvo. Pasaron 2 años de una paz frágil, 2 años en los que intenté reconstruir mi vida pieza por pieza. Y entonces, una mañana, llegó una carta con el sello de la prisión. Era su letra. Él no iba a rendirse, ni mucho menos. Salió de la cárcel antes de tiempo por buena conducta. Durante el primer mes, violó la orden de alejamiento 2 veces, apareciendo de la nada allí donde yo estaba, con esa sonrisa siniestra. Para cuando Marcos salió, mi vida era completamente otra. Habían pasado varios años, y el trabajo en la fundación de Catalina me había dado un propósito, un lugar donde transformar mi dolor en ayuda para otras. Fue allí donde conocí a Lucas. Él era consultor, un hombre tranquilo y sabio que veía más allá de mis cicatrices, y me enseñó a respirar de nuevo, a reír sin miedo. Con él, por primera vez en años, el futuro parecía un lugar luminoso y seguro. Nos enamoramos lentamente, con la solidez de quien reconstruye unos cimientos sobre roca firme. Pero entonces, Marcos volvió, y con él regresaron las viejas sombras. No decía nada, solo aparecía. En la acera de enfrente de mi oficina, cerca del supermercado, al otro lado de la calle cuando paseaba con Lucas. Siempre con esa mueca helada que parecía decir, nunca te librarás de mí. Fue una guerra psicológica silenciosa y aterradora. Mi nueva vida, tan cuidadosamente construida, empezó a tambalearse bajo el peso de su presencia. Es curioso cómo el cuerpo recuerda el miedo, ¿verdad? Aunque la mente sepa que estás a salvo, el corazón empieza a latir como un tambor desbocado. Denuncié cada una de sus apariciones. La policía, esta vez, actuó con una rapidez que me devolvió algo de fe en el sistema. Cuando lo detuvieron de nuevo, recuerdo las palabras de Catalina, llenas de una triste sabiduría. Mirándome a los ojos me dijo, algunas personas nunca aprenden de sus errores porque no creen haberlos cometido.
Y esa era la aterradora verdad sobre Marcos. Su falta de arrepentimiento era absoluta. Le cayeron otros 3 años de prisión. Con él de nuevo entre rejas, Lucas y yo decidimos no esperar más. Nos casamos en una ceremonia íntima, rodeados solo de la gente que nos quería de verdad. El día de la boda, Catalina se acercó a mí con una pequeña caja de terciopelo. Dentro había un collar de perlas que había pertenecido a su difunta hermana Sofía. Me lo puso alrededor del cuello y me susurró que era un símbolo, como pasarme el testigo hacia una vida feliz que su hermana nunca pudo tener. Lloré de gratitud, sintiendo el peso y la esperanza de ese gesto, la promesa de un futuro por fin en paz. Hoy tengo 4 hijos, y cuando veo a mi hija, con su carácter de acero, plantarle cara a un abusón en el parque, siento una mezcla de orgullo y miedo. Mi suegra, Isabel, ahora es la abuela Isa para mis hijos, la que hornea galletas y tiene un regazo siempre disponible. Les cuenta cuentos de hadas sobre una mamá valiente que logró escapar de un dragón terrible que la tenía prisionera. Lo que nunca les dice, por supuesto, es que ese dragón es su propio hijo, Marcos. Verla jugar con ellos en el suelo de mi sala me recuerda cada día por qué luché tanto por esta paz. El otro día, mis mellizos se pelearon por un juguete y el mayor levantó la mano, a punto de golpear a su hermano. Me arrodillé a su altura, le tomé la manito con suavidad y le dije: «En esta casa no usamos los puños, mi amor. Usamos las palabras, porque tu voz es poderosa. Les enseño cada día que merecen ser escuchados y respetados, pero también que deben escuchar y respetar a los demás. Estoy rompiendo el ciclo, una pequeña lección a la vez». Esa misma convicción es la que impulsa mi vida ahora. Con los años, transformé mi dolor en un propósito y fundé Semillas de Valor. Es una pequeña organización sin ánimo de lucro que ofrece refugio, asesoría legal y apoyo psicológico a mujeres que, como yo, necesitan una mano para salir del infierno. Y lo más increíble es que una de nuestras principales inversoras es Isabel. Su dinero, su arrepentimiento convertido en acción, financia la libertad de otras mujeres. Una libertad que yo tuve que arrebatarle a su hijo. ¿Alguna vez has sentido eso? Ese chispazo de reconocimiento, de encontrarte con una versión de ti que no sabías que existía en medio del caos. La gente cree que sobrevivir a algo así te hace más fuerte, pero no es del todo cierto. Sobrevivir te hace consciente de la fuerza que siempre tuviste. Esa que estaba ahí, dormida, esperando el momento justo y la persona adecuada para ayudarte a verla. Pero el pasado nunca se queda completamente atrás, ¿verdad? Siempre encuentra una grieta por donde colarse. La semana pasada, mi teléfono sonó pasada la medianoche. Era Isabel, y su voz estaba rota, temblorosa. «Sofía», susurró. «Lo ha vuelto a hacer. Marcos está detenido». Mi corazón se detuvo. Atacó a su nueva novia. Las mismas mentiras, las mismas excusas que yo escuché por años, pero esta vez, la chica no se quedó callada. Y esta vez, Marcos no se enfrentará a la justicia solo. Mañana, en la audiencia preliminar, Isabel y yo estaremos allí. Vamos a testificar en su contra. Como es reincidente, el testimonio de su propia madre puede ser lo que finalmente lo condene a la pena máxima, la que merece. Juntas nos aseguraremos de que esta vez el dragón sea enjaulado para siempre. Pero para que entiendan por qué la palabra de Isabel puede encerrarlo definitivamente, necesitan saber cómo empezó mi verdadera salvación. A veces, la persona que te salva es la última de la que lo esperarías. Y a veces, la salvación no llega como un abrazo, sino con el eco de una bofetada que resuena en los oídos de la persona correcta. Esta historia nos enseña que, a veces, la salvación llega de la mano menos esperada. La mujer que parecía mi peor enemiga, Eleonor, se convirtió en mi única defensora. Fueron años de silencio, rotos por una bofetada que lo cambió todo. Años que Eleonor, en secreto, usó para construir el arma que me daría la libertad y condenaría a su propio hijo, Adrian.
No lo hizo por un súbito cariño hacia mí, sino por una promesa sagrada hecha sobre la tumba de su hermana Isabel. Mi historia con Adrian tuvo un veredicto en la corte, pero las cicatrices del alma no entienden de sentencias. Y aunque hoy soy libre, una pregunta me persigue. Eleonor me salvó a mí, pero ¿quién pudo salvarla a ella del fantasma de su pasado? O quizás, la verdadera pregunta es otra. ¿Qué pasa cuando, para detener a un monstruo, tienes que convertirte en uno?